La uva te aporta una mirada amplísima. La uva me aportó el ser quien soy. No está exenta de conflictos internos. Los edificios de la UBA nos cuentan la identidad de nuestra universidad. Son edificios de puertas abiertas siempre, pero en general uno sube unos escaloncitos para entrar a cualquiera de nuestras facultades. Y eso te despega del cero y te pone en otro lugar. Va marcando corporalmente que vos estás entrando a ese lugar y que estás ascendiendo de alguna manera en tus conocimientos, en tu propia vida. Lo quise y finalmente lo logré. La universidad te cambia la vida. La UBA cumple 200 años. De esos 200 años, los últimos 54 están relacionados con mi vida. Porque yo ingresé al Colegio Secundario Nacional de Buenos Aires, que pertenece a la UBA, en el año 67. Y ese ingreso a esa institución, evidentemente, me marcó para toda la vida, como a muchos otros y otras, porque fue un periodo de mucha intensidad en el conocimiento, intensidad en la política, intensidad en el descubrimiento de la ciencia, de la química, de la biología, e intensidad en lo afectivo también, porque fue ahí cuando conocí a mi mujer, en cuarto año en la Nacional de Buenos Aires. El primer día que llegué a la UBA, llegué con mucha timidez, con mucha vergüenza, porque yo me sentía muy vieja. Yo veía tan jóvenes a mis compañeros y el primer día de clase me sentí una cucaracha. Me acuerdo que a los 2 o 3 días de ir, un profesor nombró a Ortega y Gasset. Y yo a un compañero que tenía al lado, le digo, ¿quién es Ortega y Gasset? Y el compañero me dijo, ¡bruta! O sea que no fueron momentos de felicidad en lo inmediato. Ahora, en lo profundo sí, porque yo había llegado. Lo que yo sentía era persevera y triunfarás. El primer día que entré a la universidad era una universidad muy particular, la Universidad del 74, en ese contexto de democracia entre el 73 y el 75, muy convulsionada. Y recuerdo que en el pasillo de Ciencias Económicas, en la entrada de Córdoba, hay algo que me llamó poderosamente la atención, porque había un cartel de una agrupación política que dividía la sala. Los que no conocen Ciencias Económicas, debe tener como 15 metros de alto, como 10 metros de ancho. Y eso, más todos los carteles a las agrupaciones políticas, todo eso para alguien que venía de un contexto mucho más regulado, de menos cantidad de gente, sentirse en esa inmensa ciudad, en esa inmensa orbe, fue un impacto enorme. En el momento que vos entras te das cuenta de que es distinto. Que tenés, bueno, obviamente una relación que es distinta con los docentes, un compañerismo que hay como en ninguna otra escuela. Es una comunidad, una familia acá. Mi puerta de entrada fue el 107. Me tomé el 107 para llegar acá a Ciudad Universitaria, para iniciar el CBC. Con los nervios del primer día me bajé en el pabellón 2. Muchos nervios, también este lugar que es enorme y tanto movimiento, tanta gente. Es algo que en principio te apabulla y bueno, después lo adorás. La historia de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires no se comprenden sin los 200 años de historia política y social que hubo en la Argentina.
Los conflictos que existen en la Universidad de Buenos Aires existen en la vida política, religiosa, social y cultural de nuestro país. La UBA nace como la conclusión de un pensamiento que se venía dando en la Revolución de Mayo. Ahí nace una universidad de cara a lo que eran las ideas del iluminismo europeo. Diferente a lo que era una universidad eclesiástica, una universidad de libertad de ideas y de ciencia. La UBA lleva en sí misma toda la historia del país. Los primeros 100 años de nuestra universidad, una universidad más cerrada en sí misma, más oligárquica, más individualista, no tan ampliada a toda la sociedad. Luego viene todo lo que tiene que ver con abrir la universidad al campo popular, al pueblo. Es el gobierno del general Perón que decreta que a partir de 1949, 26 de noviembre exactamente de 1949, se suprimen los aranceles. Deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios, en forma que tal enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelen instruirse para bien del país. Antes, el que venía a la universidad pública tenía que pagar. En ese momento deja de pagar y esto permite que los hijos de los trabajadores accedan a la universidad. Por suerte, la universidad lo que te da es esa posibilidad de siempre ir pensando para adelante. Venía de un colegio parroquial del barrio de Saavedra, en donde mis padres, con mucho esfuerzo, toda mi vida me enseñaron a que tenía que trabajar y estudiar. Mi papá, cuando me dio el título, me abrazó y me dijo, lo logramos. Cuando llegué a mi casa, que llegué todo sucio como corresponde al festejo de egresado, mi abuelo, que era un emigrante gallego que no había tenido la posibilidad de estudiar, era analfabeto, me dijo, Betito, ¿tú eres doctor? Le dije, sí, abuelo. Y la verdad que para él fue algo increíble eso, porque que su nieto, después de lo que él pasó, llegar a ser un profesional, y no me quiero ni imaginar, me emociona muchísimo si me hubiera visto rector de la universidad, para él hubiera sido algo inimaginable. Yo creo que de algún lugar me verá, perdón. Algo me dijo que yo quería ser intelectual. No sabía que iba a ser intelectual, pero yo quería ser intelectual. Y era peor que si hubiera dicho que quería ser prostituta en mi casa. Me decían eso directamente, que las mujeres que estudian se echaban a perder, se convertían en mujeres de la vida. La satisfacción mía en la facultad, más que en la facultad misma y los compañeros, era los textos que iba descubriendo y el quedarme a la noche en comunión con los autores. Así que llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, mis chicos dormían, a la mañana yo me ponía a trabajar, trabajaba todo el día e iba estudiando mientras que podía, fundamentalmente de noche. La universidad es un lugar de pensamiento, de generación de conocimiento y de ebullición. En la UBA se enseñan todas las disciplinas imaginables, pero todas ellas, aunque tienen distintos contenidos, tienen algo en común. Lo que enseñamos es enseñar a pensar, enseñar a resolver problemas.
Como docente, uno no enseña lo que sabe, sino que uno enseña lo que es. En mi casa había una relación muy intensa con el conocimiento. Había un ambiente que me predisponía de alguna manera para seguir una carrera científica y también para seguir una carrera docente. Nosotros teníamos botánica y biología recién en cuarto año. Y yo hasta cuarto año no tenía la mínima idea de lo que era una célula, ni que iba a seguir biología. Pasé de ignorar algo a amar aquello que había ignorado y a pensar que quería ser biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y también, ¿por qué no?, ya fantaseaba con que iba a hacer el doctorado en la Fundación Campomar, que dirigía el doctor Leloir, que ese año 70 había ganado el premio Nobel y que después iba a perfeccionarme en Inglaterra, la tierra de los Beatles, de Newton y de Darwin. Yo ingresé en el año 73. Mis impresiones de ese primer año en la facultad son de mucha efervescencia política. Había muchas asambleas multitudinarias, muchas manifestaciones. Se la critica a la universidad pública como si fuera un lugar donde no se aprende bien, se va a hacer política y la calidad de la enseñanza es baja. Y se ensalza a las universidades privadas como si fueran el mejor lugar para elegir. La verdad es que es exactamente lo contrario. Los mejores científicos, los mejores profesionales, los mejores graduados siguen surgiendo de nuestras universidades públicas y entre ellas la Universidad de Buenos Aires es la más grande y la más importante de Iberoamérica. Nuestros estudiantes participaron y participan en todos los movimientos sociales. El cordobazo, la resistencia peronista, lo que fue la lucha contra el proceso militar. Todo eso se dio en los claustros y en las paredes de esta universidad, al mismo momento que se generaba conocimiento, al mismo momento que se iban gestando premios Nobel, al mismo momento que se iban gestando científicos de primer nivel internacional. Esa es la riqueza de nuestra universidad. He comprendido la vida universitaria como una vida política, académica y de compromiso en lo social. En mi caso, bueno, provengo de la experiencia de la juventud universitaria peronista, del peronismo llamado revolucionario, del peronismo que trató de transformar la sociedad y la misma universidad. Mi llegada es bastante particular. Nosotros nos fuimos expulsados de la Universidad de Bahía Blanca, después que mataron a muchísimos compañeros en el 74, el 75. Nos fuimos a vivir al Perú. En el Perú también estuvimos detenidos unos días y después nos fuimos a vivir a Francia, exilados.
La Universidad de Buenos Aires tiene muchos mártires, tiene muchos sabios, tiene muchos científicos y tiene también muchas víctimas. Creo que hacer memoria es hacer memoria de todos ellos y de todas ellas. Y bueno, ojalá que esté presente en estos 200 años. Las 3 fuerzas militares se repartieron las distintas facultades de la UBA. La Marina, que se supone son los más cultos, tomaron filosofía y letras. Así que era imposible seguir estudiando con esa gente. Así que tuve que irme de filosofía y letras con mi título, por supuesto, de grado, pero después, cuando volvió la democracia, recién pude volver por el doctorado. Así que yo tenía ya mi diploma de profesora de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y para ganarme la vida, como tenía un fitito, le sacaba el asiento de atrás al fitito, lo llenaba de tizas y vendía tizas en los colegios. Eso fue mi vida de profesora hasta que volvió la democracia. En el 83, Alfonsín decreta que en la Universidad de Buenos Aires y en toda la universidad pública de nuestro país no se toma más examen de ingreso. Esto fue algo tremendamente trascendental y en la universidad se vio, por ejemplo, con la creación del ciclo básico común, que hizo que fuera el elemento articulador entre el sistema secundario y la masividad de estudiantes que ingresaban a la vida universitaria. Con la creación del CBC hay un cambio muy importante a nivel urbano, sobre todo porque empieza a haber sedes del CBC en diferentes lados de la ciudad de Buenos Aires e incluso en la provincia de Buenos Aires, lo que va generando un movimiento universitario muy diferente al que venía haciendo antes del CBC. La universidad construye, pero la universidad también pone en valor, refuncionaliza, pone en un nuevo ciclo de vida edificios que estaban sin utilizarse. Hablando de casualidad, unos amigos que habían estado en Francia, yo pedí entrar al CONICET. Ahí lo conocí a Torcuato Di Tella, al profesor Di Tella y otros profesores. Me dijeron, ¿no querés ser ayudante en el ciclo básico? Por supuesto, imagínate. La UBA te aporta una mirada amplísima. La UBA te aporta una mirada nacional e internacional. La UBA te aporta una idea de una universidad masiva. Tuve la suerte de entrar como profesora al CBC, a pesar de que yo tenía muy pocos antecedentes académicos, por razones obvias. Porque no me exilié y al no exiliarme no pude estudiar como, bueno, mis compañeros o compañeras que se exiliaron tuvieron la desgracia de estar en otro país, pero tuvieron la suerte de venirse con doctorados y con maestrías, cosa que acá era imposible. Los alumnos pensaban, tenían que ir a escuchar una clase de la profesora titular de filosofía. ¿Qué se imaginaban? Entrar a una mina con un trajecito sastre, un rodete posiblemente y unos anteojitos. Y yo me iba de punk a dar clase. Y cuando yo entraba a la clase, ya les daba un guiño a ellos. Yo comparto el mundo de ustedes. Ahora ustedes bánquense que yo les voy a explicar Kant. Y funcionaba perfecto.
Incluso hubo un momento que me prestaron aulas en la Facultad de Ingeniería y llegó un momento que me dijeron, profesora, no venga más, porque los chicos, como no podían entrar, a pesar de que eran aulas mucho más grandes, no sé cómo se colgaban de los techos y se asomaban por las ventanas a escucharme. Para mí era el momento de mayor felicidad. Ser profesora titular en la UBA era tocar el cielo con las manos. Hay quienes piensan que las clases deben ser reducidas en el número de alumnos. Muchos pensamos que es todo lo contrario. Cuanto más grande es una clase, cuanto más masiva es la universidad, mayor es la capacidad de transformar a los alumnos que a su vez puedan transformar la sociedad. La historia edilicia y urbana de la UBA está totalmente ligada a la historia urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos muchísimos lugares de la ciudad que están caracterizados por los edificios o por los espacios de la UBA. Por ejemplo, toda el área central con la Manzana de las Luces, con el área de San Telmo. También tenemos la Recoleta, con la Facultad de Derecho en Figueroa Alcorta y también con la Facultad de Ingeniería en la Avenida Las Heras. O la zona de Agronomía y Veterinaria, que está en una parte de la ciudad más alejada y que antes iba a ser un parque central. Tiene un lugar muy importante a nivel barrial y metropolitano. Y allí no solo están los universitarios, sino que hay un vivero al que se puede ir a comprar y a ver toda la flora y fauna para ir a visitar. También la propia ciudad universitaria es un lugar muy característico. Y bueno, los últimos podrían ser la Escuela Técnica en Villa Lugano. Yo vivo acá en Lugano 1 y 2. Como vivo acá a la vuelta casi, con mi familia veíamos que la estaban construyendo. Y mi mamá me decía, acá vas a venir vos. Porque bueno, le gustaba, siempre le gustó la UBA. Y me decía, vas a venir acá, te vas a dar cuenta el nivel que vas a salir. Yo sé que vos podés y sé que vas a poder sobresalir acá. Y bueno, tenía razón. Entré a la escuela después de sentarme en una mesa donde había 2 compañeros, a sentarme en una mesa donde entrábamos 6. Entonces ya de por sí tenía una pregunta, siempre había alguien al lado y obviamente el profesor dando vueltas por el aula. Un compañero me comentaba que entrar acá es como entrar a un club y ponerse la camiseta todos los días para poder salir con la escuela. Es un poco también de eso, ¿no? Poder siempre dar lo mejor para la escuela y apoyar y tener esa cosa del compromiso y el amor por la escuela para poder ayudarla. Este proyecto fue en 2019. Yo recién estaba en 2º año en la escuela y vino una profe de la jefe de departamento de naturales y dijo: es abrir una caja con fenómenos físicos y si ganamos se va a Israel. Nuestra caja estaba dividida en 2 secciones. Era una caja rústica, estaba recién pintada con laca blanca, un disco que era color madera con un par de stickers pegados. Lo único que tenía distintivo eran unos stickers de la UBA. Lo que sí ganó fue que haya sido un trabajo en equipo, porque era un trabajo que era en conjunto, que no lo pueden hacer de forma individual. Entonces eso le llamó la atención a mucha gente y nada, ganamos por eso. Me parece importante, cuando hablamos de la UBA, del futuro, de nuestra facultad, es la idea de lo colectivo. Si no hay un trabajo en común, me parece dificilísimo. Y la UBA, por su magnitud, a veces quiebra eso, ¿eh?
cada facultad en sí mismo es un mundo. Y cada carrera dentro de su facultad es un mundo. Pero ese mundo después tiene que convivir con los diferentes mundos, las diferentes carreras de la facultad. Y tiene una política interna que, por supuesto, tiene gran conexión con lo que pasa en el exterior, con los grandes movimientos nacionales y políticos, pero también mezclados hacia adentro de lo que pasa en cada claustro. La UBA tiene presupuestos que llaman históricos, que se le da a las grandes facultades, que tienen a su vez sus recursos propios. Para eso, ¿qué hay que hacer? Protestar en la facultad, protestar en la universidad y protestar en la sociedad. No es lo mismo, por supuesto, ser mujer que ser varón. Desde el punto de vista formal, recién me dieron el cargo por concurso 6 meses antes de jubilarme. Así que es el día de hoy que yo sigo sufriendo todo lo que me hicieron por venir de una clase baja y por ser mujer fundamentalmente. Porque en las cátedras positivistas de epistemología, que es donde yo me desarrollé en la UBA, ninguna mujer en aquel tiempo llegó a ser titular. Todas eran las esclavas de. Yo no quiero ser señora de nadie ya nunca más. Hace rato que no soy señora de nadie. Yo quiero ser señora de mí misma, de la filosofía y de la gente a la que le pueda dar algo a través de la filosofía. A pesar de los inconvenientes, de las pequeñas mezquindades, siempre tuve libertad para decir lo que quería decir. Después lo tenía que pagar, por supuesto, pero nadie nunca me censuró oficialmente. Nietzsche tiene una frase que dice: nunca se piensa mejor que cuando se piensa en contra de otro. Vivir tanta represión como la que yo viví, primero en mi hogar y después en mi país, por esa desgracia de los golpes cívicos militares, me enamoré de esa frase. Porque me di cuenta que los inconvenientes justamente son los que me hicieron ir adelante. Es un proceso que se viene dando, pero hay un dato significativo en estos 200 años. Tenemos muchas más mujeres como estudiantes, muchas más mujeres como graduadas. Cada vez tenemos más mujeres como docentes. Yo creo que tenemos que hacer políticas activas para lograr el proceso de igualdad. Nosotros estamos eligiendo autoridades. Por primera vez se está votando con paridad de género absoluto en todas las listas de la Universidad de Buenos Aires. Creo que con excelencia académica, fuerte participación y democratización, uno puede tender otra facultad. Se está cambiando de a poco. Creo que se va logrando una idea más amplia. Pero esos temas están. Espero que un día la UBA sea un espacio igualitario de 13 facultades que distribuyen el conjunto de los capitales, el económico, el social, el simbólico. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Buenos Aires, a la universidad pública, y en particular a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se investiga, se vibra, se discute, y donde no se enseña solo lo que está en los libros, sino que se lleva al aula la experiencia cotidiana de la investigación científica en las fronteras del conocimiento. Si tengo que pensar un periplo en mi educación que llegue hasta la situación de profesor, director de un instituto y miembro del directorio del CONICET, creo que de aquello que me siento orgulloso es que todo ocurrió en la educación pública. Creo que es necesario reconocer el papel que tiene nuestra universidad y también todas las otras universidades estatales públicas argentinas, que deben ser un orgullo más que un blanco de críticas que generalmente vienen desde los sectores del poder económico y del poder real. Porque hay una visión reaccionaria que tiende a pensar que los sectores más desprotegidos de la sociedad no están capacitados para seguir una educación superior. Y eso es una falacia, porque eso hablaría de un cierto determinismo social o genético
Cuando la prueba está, nosotros como profesores lo vemos, es que la inteligencia y la capacidad de aprender no están sectorizadas. Cuando hablamos de no arancelamiento, claramente estamos hablando de que uno no tiene que abonar una cuota, pero por supuesto esto no es gratuito. El financiamiento universitario lo hace el esfuerzo de todo el pueblo argentino. Todos los trabajadores con sus impuestos hacen posible el presupuesto universitario. Y por eso los universitarios, en esta responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, en esto que nosotros llamamos extensión universitaria, tenemos que devolverle a la sociedad esa posibilidad que nos da, a algunos pocos todavía, transitar por la vida universitaria. La UBA es el desarrollo científico, el pensamiento de todas nuestras generaciones a lo largo de estos 200 años de vida. La UBA es un espacio que forma futuro, pero que está muy anclado en el presente. En la UBA, en principio, uno podría pensar que solo se forma intelectualmente, pero te cambia realmente la perspectiva respecto a tu vida laboral, a tu vida social. Formando implica que vamos nosotros y las generaciones siguientes a seguir formando, porque la educación nunca termina. Es una cosa que es continua. En las ciencias sociales, durante muchos años, la memoria era conservadora. El cambio era el futuro y el progreso. Todo lo que tiraba para atrás era que uno era un reaccionario. Hubo que esperar varios textos para que viéramos que la memoria también era transformadora. Me gusta lo de futuro o esperanzas. Y que eso se construya a más memoria, más esperanzas. A menos esperanzas, menos memorias.